creo que como artista en general, digamos, como artista en el sentido más amplio, eh, me parece que siempre hubo un pulso, ¿no? Como algo ahí de una búsqueda eh, que tenía que ver con ir como atravesar ese velo, ¿no? De lo que se ve. Eh, yo también soy psicoanalista, me dedico al psicoanálisis, entonces siempre la pregunta por el origen, el mito, lo que hay detrás de, ¿no? Como el enigma, bueno, todo eso siempre estuvo. Eh, Empecé, podríamos decir, a manifestarlo artísticamente de más grande, y primero empecé pintando, eh, muy autodidácticamente. En realidad hacía dibujos, que algunos todavía tengo. Hice algunos cursos de algunos talleres de dibujo y de acuarela también. Y en el 2018 estaba haciendo me gusta mucho el collage, entonces había visto un intensivo de collage en Hilo Rojo, que es un lugar que está en Vicente López, y me anoté y fui y me pareció hermosísimo. Y después, en ese mismo lugar, eh, había otro taller de collage textil. Y ya eso me pareció un montón. Y bueno, ahí la conocí a Pat Mueller, que es una de mis maestras, a quien le tengo mucho afecto y mucha gratitud. Y bueno, y con ella empecé un poco a explorar el mundo del collage textil. Después estuve en un taller de bordado, después conocí a Karina Madoni, que hacía en su momento, en el año 2018, un taller de posgrado en la UNA que se llamaba Bordes, y ese taller se convirtió en una carrera de especialización en prácticas artísticas textiles contemporáneas, que es muy nuevita, y que, bueno, de la cual egresé el año pasado. Esa es más o menos como digamos, como la línea temporal en cuanto a algo de ese pulso que se manifiesta, ¿no? O sea, primero fue como con los dibujos y después, bueno, un poco el textil me envolvió, ¿no? Es como, yo me había enseñado a tejer crochet mi abuela paterna a los 8 años, y tejí algunas cosas, pero nunca fui una tejedora experta de prendas y esas cosas, pero me gusta mucho tejer. eh, y ahí empecé como a experimentar con el tejido, que no sea lineal, que no sea recto, qué pasa si el tejido, ¿no? Es más curvo, eh, qué pasa si el tejido es libre, eso de tejido libre, ¿no? Y en algún momento me decantó algo había visto algún artista que creo que es noruega, que trabaja, no me acuerdo ahora si era noruega, me parece que sí, que trabaja mucho el tejido de rostros. Y cuando yo vi eso dije, viste, cuando estás buscando algo que todavía no sabes qué es y algo te aparece y decís, ah, era esto. Y bueno, y ahí empecé a ver cómo podía tejer un ojo, y después ese ojo otro ojo, y después a conformar un rostro, y como que ese rostro me pedía, como bueno, lo concluía y ahí pedía otro, y entonces así fue como empecé a experimentar mucho el tejido de rostros, que es lo que hasta aún hoy sigo haciendo porque todavía sigo investigando. Eh, Siempre son procesos, para mí por lo menos, ¿no? Para mí son siempre procesos muy íntimos, muy personales, pero que no son conscientes en el momento en que, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer los rostros, yo no estaba, no es que era consciente de lo que en lo que después devino esa obra, ¿no?
era un impulso y un pulso y una cosa de decir, bueno, quiero terminar a ver quién es este rostro, qué me dice, qué me habla, no sé, qué me transmite. Y después se formó una tribu, de hecho la obra se llama Tribu, y ahí empecé como a armar toda una mitología de una tribu que despierta, de los ancestros, de las voces ancestrales que nos vienen un poco a enseñarnos a volver a reencantar el mundo, a volver a cuidar los seres vivos, a volver a cuidar la tierra, el cuerpo. Pero todo eso, toda esa mitología que después yo construí y que investigué y que estudié un montón de mitología y ritualidades en Latinoamérica y demás, digamos, no es que no es que está presente desde el momento uno en donde yo arranco. Yo arranco algo y después es muy loco porque es como un insight que decís, ah, mira, todo esto tiene que ver con esto. A mí siempre me interesó muchísimo la mitología y las ritualidades y lo popular y las expresiones populares y todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con los santos populares, ¿no? Como, bueno, toda esa movida que es más marginal, te diría, pero marginal en el sentido de que está al margen de un centro hegemónico, ¿no? Entonces, pero si vos, bueno, todo eso que te puedo contar, digamos, no es que está en el momento uno en donde yo, o sea, ahora, a esta altura, sí, ya puedo como nutrirme de eso que ya se armó, ¿no? Porque siento que todavía no lo terminé de... Es un ciclo que no concluyó, ¿no? Como que uno siente cuando un ciclo concluye. Entonces, bueno, este año estoy con todo el tema de el maxi tejido, de tejer más como murales, ¿no? Como investigar sobre el muralismo textil, que es una categoría que no existe, pero bueno, vamos a ver. Eh, con un grupo, un taller que yo dicto, que es un grupo de mujeres también. Y bueno, yo, digamos, me interesa mucho esa cuestión que nace desde algo absolutamente impensado, como por ejemplo, no sé, Gilda, si es una cantante de cumbia, súper popular, ¿no? De repente muere en un accidente trágico y alguien le pide algo y se convierte en, bueno, en una figura popular con mucha pregnancia simbólica, ¿no? Lo mismo que el Gauchito Gil, lo mismo que Bailoreto, lo mismo, digo, hay, no sé, la difunta Correa. Entonces, todo ese tipo de movimiento que genera una figura, digamos, a mí me interesa mucho desde mi búsqueda artística, ¿no? Hoy, porque no sé mañana qué me interesa, o sea, hoy estoy en esa búsqueda. Yo creo que tiene que ver con las raíces, ¿viste? Como yo soy entrerriana, soy de Gualeguay, entonces la Mesopotamia, digo, ¿no? Siempre hubo ahí como los relatos, los cuentos, mm, el río, ¿no? Como todos esos cuentos populares, no sé, la solapa, la siesta, eh, em, no sé, el hombre lobo con la luna llena, digo, como todos esos relatos que a mí me nutrieron en mi infancia y que formaron parte de mi narrativa, digamos, infantil, ¿no? Entonces, en algún momento, después de adolescente, bueno, yo tuve que emigrar para estudiar acá, entonces también hay algo de esa migración interna que un poco es un alivio porque pasás a ser un NN desde de un lugar en donde vos vas a donde vayas y todo el mundo te conoce, entonces para mí siendo adolescente eso era un alivio. Después ya no tanto, después volvés con otros ojos a mirar eso anterior, de lo cual te fuiste, ¿no? Volvés de otra manera. Y yo creo que, no te lo podría asegurar, pero creo que es algo como imposible de obviar, ¿no? Si
si estás en una búsqueda artística, como que hay algo de las raíces que siempre pulsa, aunque uno no lo sepa, aunque uno lo niegue, aunque uno lo, hasta te diría, lo intente como, viste, como forcluir por algún motivo, doloroso o lo que fuere, no importa, eso siempre está. Entonces, a mí me parece que hay algo de esos relatos, de esos cuentos. Yo vengo de una familia súper numerosa, porque los hermanos de mi mamá eran 11, entonces imagínate esas reuniones, los de mi viejo eran 8, y entonces era como mi abuela materna, mis abuelos maternos vivieron en el campo, entonces todos los relatos de las noches y de los ruidos y de eh, mi abuela sola con sus hijos, porque mi abuelo en ese momento trabajaba a la noche porque era policía, entonces viste, relataban esas cosas, ¿no? Que tenían a alguien que no sé, que se transformaba y que cuando había luna llena, bueno, ella ya sabía, y así te puedo contar miles. Y a mí me parece que algo de eso es como si fuese una especie de compost, viste, que va ahí como quedando y que en algún momento eh, sale de otra manera, ¿no? Digo, como, pero hay algo de eso que se conecta para mí. No sé si disruptivo, porque el tejido tiene mucho de performático. Yo siempre digo que no se teje solamente con las manos, sino que se teje con todo el cuerpo. Eh, pero sí, cuando apareció ese entre, ese como si fuese una especie de pliegue, digamos, ¿no? Como performático, de lo que implica la performance y de lo que implica poner el cuerpo, y también algo del textil que tiene que ver con una segunda piel. Bueno, trabajé mucho con máscaras, bueno, lo ritual, ¿no? Y cuando empecé a poner el cuerpo en algunas acciones performáticas, bueno, por un lado fue muy disruptivo porque no es lo mismo, eh, digamos, tejer algo y, ¿no? Ponerlo para que otro experimente con eso, para que a otro le pase algo con eso, que portarlo y poder uno encarnar eso, digamos, porque en realidad ahí es donde no es que representás, sino que encarnás, y sobre todo trabajando en relación a los mitos y a los ritos. Bueno, sí, yo siento que ahí hubo está habiendo en realidad, porque es muy nuevito todavía, un clivaje, ¿no? Como, no sé si un quiebre, pero sí como si fuera que vas por un camino y como que, bueno, te invita a doblar, ¿no? Como un clivaje, lo performático. Mm. Es un momento muy mágico, ¿no? Es un momento para mí muy serio, porque hay algo, sobre todo cuando yo siempre, hasta ahora he hecho performance eh, con máscaras que tejo yo, ¿no? Pero digo, eh, pero que tienen toda un aura, una impronta, una pregnancia. Entonces, en el momento en donde me coloco la máscara, es como si algo de mi identidad ahí se borra, ¿no? Es como si ahí uno pasara a ser canal, pero pasa de verdad, digo, no es que es una cosa medio flashera de, no, 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 pasa en serio. Y cuando algo de eso pasa, yo creo que el otro, que se transmite hacia el otro. Después, el efecto que eso provoca en el otro jamás lo podría decir porque no lo sé, digamos, no, no. ¿Tuviste evoluciones? Sí, 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 pero como es algo tan, tan, tan íntimo y tan subjetivo, eh, depende cómo te encuentre, porque encima la performance irrumpe, entonces de repente estás o sea, irrumpe, incomoda, digo, vos estás en una y de repente ves, qué sé yo, una máscara blanca que es la muerte que viene hacia vos y que
te puede incomodar, te puede causar gracia, te puede fastidiar, digo, no, puede provocar múltiples efectos. De todas maneras, cualquiera de esos efectos que provoca, si algo provoca y afecta, bueno, misión cumplida. Eh, Eso por un lado, pero después lo que a mí me pasa con eso es algo muy fuerte, como, por eso digo que es una cosa seria, ¿no? En ese sentido. Eh, sí, claro, sí, por supuesto. Aparte las mujeres eh, son muy protagónicas en mi búsqueda también, ¿no? Como esto de las ancestras, las que curaban, las que, ¿no? Como me apasiona el mundo de las plantas también. Eh, en principio podría nombrar a mis abuelas, eh, muy diferentes las dos. Mi abuela paterna, esta que te digo que me enseñó a tejer cuando yo tenía 8 años, a la que le gustaba muchísimo la poesía y jugaba mucho conmigo. ¿Viste? Yo ahora que soy adulta me doy cuenta y digo, claro, esta mujer eh, creo que es la adulta que más jugó conmigo siendo niña y no sé, nos tirábamos en el patio de su casa en el pasto y entonces me enseñaba a leer las constelaciones de las estrellas. Yo le decía a la anteabuela cuando era adolescente porque se levantaba a las 11:30 de la mañana, me traía el desayuno a la cama, o sea, como mirábamos películas de terror juntas, viste, como... Eh, en cambio, mi otra abuela, que también fue una influencia muy importante, esta que tenía 11 hijos, eh, era una abuela más clásica, si querés, se levantaba siempre muy temprano, hacía comida para un batallón de gente, pero tenía todo un saber de la tierra, de las plantas, tenía una huerta inmensa en Gualeguay, de donde yo soy, mi abuela Ana. Eh, Tenía un compromiso social muy grande también, fue una de las primeras militantes de mujeres peronistas allá en el año de, no sé, cuando recién inició, en el campo, o sea, se recorría no sé cuánto, digo, como todos esos relatos y toda esa fuerza, ¿no? Bueno, fueron dos influencias muy diferentes, pero sumamente importantes para mí. Y en relación al artístico, muchas. Violeta Parra es una muy, muy importante. Como artista, como mujer, en su condición social, todo lo que tuvo que atravesar, digamos. Tuve el privilegio y la oportunidad de conocer el museo en Chile y de ver sus arpilleras bordadas y me parecieron increíbles. Eh, es una, es una artista que me apasiona, me encanta, me emociona, digamos, me emociona ver su obra, porque aparte tejía con cosas, bordaba con cosas muy básicas, ¿no? Como la arpillera era una tela muy barata, de hecho ella la cortaba de las bolsas de harina que en ese momento había, ¿no? Que venían en arpillera y después bordaba con lana. A mí me encanta bordar con lana, yo tejo un montón, pero si tengo que bordar, prefiero mil veces bordar con lana que bordar con hilo. Eh, entonces cuando fui y vi su obra en vivo, fue muy emocionante, muy conmovedor. Todas las figuras, bueno, todo lo que implica también, ¿no? La arpillera chilena en relación a esto de las denuncias, la militancia, bueno, todo lo que implica todo ese movimiento, pero particularmente las de ella me parecieron muy impactantes, ¿no? Sus personajes, su modo, el modo que tenía de componerlas.
que todavía estén ahí, ¿no? Eso también me parece una obviedad, pero me conmovió mucho. Bueno, ella es una influencia muy importante. Después desde la pintura, Leonora Carrington me encanta, Dolores Varo, eh, bueno, Frida, ni hablar, Frida Kahlo, eh, bueno, todo ese mundo surrealista, onírico, tan profundo también, ¿no? Como tan, Leonora Carrington, tan enigmático, pero tan bello. Eh, sí, desde lo latinoamericano me gusta mucho, mucho, mucho. O sea, ellas serían como, eh, digamos, mis musas. ¿Tenés alguna obra favorita? ¿Alguna que vos digas, bueno, esta se queda ¿Se queda dónde? con vos? Eh, no soy muy apegada. Eh, en principio, yo siempre digo mis criaturas, ¿no? Pero digo como que las criaturas, porque todas tienen rostros y qué sé yo, un poco han ido conmigo a muchos lugares. Te digo, yo soy de Entre Ríos y todavía viajo porque tengo familia allá, entonces voy y vengo con las bolsas, con las máscaras, con las caras. Porque también me gusta mucho ensayar montajes, entonces ensayo montajes al aire libre, me encanta. Eh, pero bueno, Tribu podría ser eh, una obra que yo, bueno, en la que he trabajado muchísimos años, desde 2018 hasta ahora, porque le sigo sumando más caras a esas que ya están. Y como esa obra ha estado expuesta al aire libre, entonces tiene como todo, tiene como rasgos de que ha andado, ¿no? De que ha caminado, de que tiene un poco de calle. Es una obra que podría ser, no sé si mi favorita, pero como que la siento muy cercana. ¿Cómo fue el momento en el cual decidiste empezar a exponer? ¿No? Empezar a permitir que las personas vieran, conectaran con vos, Mm. con tu obra. ¿Hubo un momento o se dio naturalmente? ¿Cómo fue ese proceso para vos? Mira, cuando yo empecé a pintar, eh, habrá sido 2014, ponele 2013. eh, bueno, yo estaba atravesando un duelo y empecé a pintar paredes, bancos, o sea, en un momento toda mi casa estaba toda pintada y cuando ya no me quedó más lugar para pintar, empecé a pintar en papel. Lo primero que hice fue pintar en papel y empecé a enmarcar algunas cosas que me gustaron y como siempre, los amigos ahí que están alrededor y que te quieren, me dijeron, pero escúchame, esto lo tenés que mostrar. Eh, y una amiga que eh, tenía un restaurante a puertas cerradas que se usaba en ese tiempo en La Plata, eh, dijo, bueno, yo inauguro esto y te pongo, bueno, entonces puso 4 o 5 de esas obras y ahí fue como, ¿no? Como la primera vez que yo que vi mi obra como para que otros la vean. Y a partir de ahí, bueno, un poco fue bastante como orgánico, bastante natural, ¿no? Como podría ser acá, podría ser allá. Y después cuando empecé con lo textil, bueno, ya es un circuito mucho más ahora se está expandiendo un montón, pero digo, es un circuito bastante acotado, entonces ahora sí hay salones que ponen textil como una categoría en donde podés aplicar, pero en realidad tampoco son muchos. Eh, y bueno, fue como más orgánico, ¿no? Como, en definitiva, sí, uno en principio creo que el arte es una manera de expresar algo que sí o sí lo tenés o sea, es como urgente hacerlo, si te pasa, sea escribiendo, sea pintando, sea tejiendo, como sea. Y
después hay un tiempo en donde, bueno, eso ya, una vez que sale, medio que ya no es tuyo, ¿no? Medio que ya tiene como un poco de vida propia y entonces me parece que es muy saludable que circule, es muy saludable. ¿Algo más que quieras contar, decir en la entrevista, lo que vos tengas ganas de que las personas sepan de vos, de tu proceso, de tu historia, de tu arte, de lo performático, que es un poco lo nuevo? Sí, lo performático es lo nuevo, de hecho, la, la tesis, digamos, el trabajo integrador final de la carrera es una video performance eh, que se llama La muerte blanca y la otra muerte. Y bueno, que tiene que ver con una experiencia que yo atravesé hace muchos años en Ecuador, en la selva. Y, y bueno, fue una experiencia muy particular para mí porque si bien yo ya había hecho algunas acciones en vivo, ¿no? No es lo mismo eh, hacer una acción donde haya otras personas y donde vos ahí irrumpís, todo esto que hablamos antes, que, digamos, generar movimientos para el foco de una cámara, ¿no? Es muy diferente. Entonces ahí ya entra una realización más compleja que tiene que ver con la dirección, con la edición. Bueno, como que te metes medio en otro mundo, por lo menos eso me pasó a mí. Y lo que me pasó es que me entusiasmé mucho con ese mundo, me parece un mundo fascinante también. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo video artístico también creo que es una línea que, bueno, vamos a ver. Sí, un poco lo que viene es la línea de video, Sí, de más pantalla en ese sentido, y el mural, ¿no? Los murales tejidos. sí, algo de la intervención también en lo público, ¿no? Porque la idea del taller es, bueno, esto, durante el año, digamos, trabajar con el maxi tejido y como, bueno, con ver qué nos pasa con eso, ¿no? Porque es un proyecto, todo proyecto siempre para mí es una apuesta, nunca hay garantías de antemano, no se sabe qué va a suceder, pero la idea, hasta ahora en los talleres siempre a fin de año hacemos como una muestra que ha sido en Querida Elena, que es un lugar hermoso en La Boca. Ahí es donde ponemos como todo lo que se produce en el año, ¿no? Y este año la idea es que estos murales puedan estar en la fachada, o sea, armar un recorrido más al aire libre, ¿no? Como eh, una exhibición a cielo abierto sería. Eh, entonces, bueno, hay algo de eso que también, ¿no? Aparece como... creo que hay algo de lo expandido que un poco une todo esto, ¿no? El cuerpo, la intervención en lo público, el maxi tejido, hay algo como esa necesidad de expansión. eh, no sé, lo pienso ahora hablando con vos, ¿no? Como que me parece que, bueno, es como una línea que un poco enhebra esas cuestiones.